Hola a todos los apasionados de la historia. Hoy nos adentraremos en un fascinante viaje a través del tiempo para explorar las 26 razones por las que México, conocido en la época colonial como la Nueva España, era mucho más que una simple colonia. A menudo, se tiende a comparar erróneamente el estatus de México con el de otras colonias europeas, como las que tenían Francia o Inglaterra. Pero hoy desmitificaremos esa idea y revelaremos las características que diferenciaban a México como un virreinato. Prepárense para descubrir un lado diferente de la historia. 1. Ubicación geográfica estratégica. México ocupaba una posición central en el continente americano, lo que lo convertía en un punto de encuentro entre diversas culturas y rutas comerciales. Su ubicación privilegiada facilitaba el intercambio cultural y comercial con otras colonias españolas y europeas. Además, su acceso tanto al Océano Atlántico como al Pacífico lo hacía crucial para la expansión y el comercio marítimo. Esta posición estratégica permitía a México ejercer influencia sobre vastas regiones y mantener relaciones comerciales con otros continentes. 2. Estructura administrativa centralizada. A diferencia de las colonias ordinarias, México estaba regido por un virrey, quien ejercía autoridad en nombre del rey de España. Esta estructura jerárquica y centralizada le confería al virreinato un mayor grado de autonomía y poder político. Sin embargo, también implicaba un estricto control por parte de la corona española. El virrey tenía amplios poderes para gobernar el territorio, nombrar funcionarios, administrar justicia y representar al rey, lo que le otorgaba un alto grado de autoridad y responsabilidad. 3. Diversidad geográfica y territorial. El virreinato de Nueva España abarcaba una vasta extensión de tierras que iban desde el sur de Estados Unidos hasta América Central. Esta diversidad geográfica le otorgaba una riqueza natural y una variedad de recursos que lo hacían indispensable para el imperio español. Desde las altas montañas hasta las exuberantes selvas y las fértiles llanuras, México era un mosaico de paisajes que proporcionaban una amplia gama de materias primas y oportunidades económicas. Esta diversidad también se reflejaba en su población, compuesta por una variedad de grupos étnicos y culturales. 4. Importancia económica. México era una de las colonias más ricas del Imperio Español, gracias a sus vastas reservas de oro, plata y otros recursos naturales. La explotación de estos recursos contribuía significativamente a la economía española y financiaba sus ambiciosos proyectos coloniales. Además de los metales preciosos, México también era conocido por su producción agrícola, ganadera y manufacturera, que abastecía tanto al mercado interno como al internacional. La plata mexicana era especialmente valiosa y contribuyó en gran medida a la economía mundial, siendo una moneda de cambio fundamental en el comercio internacional. 5. Desarrollo urbano y arquitectónico. Durante la época colonial, México fue testigo de un impresionante desarrollo urbano, con la construcción de ciudades majestuosas y monumentos arquitectónicos que aún perduran en la actualidad. Estas ciudades se convirtieron en centros culturales y económicos del virreinato, con impresionantes catedrales, palacios coloniales, plazas públicas y mercados bulliciosos que reflejaban la opulencia y el esplendor de la época. La arquitectura colonial mexicana combinaba elementos europeos con influencias indígenas y africanas, creando un estilo único y distintivo que aún define el paisaje urbano del país. 6. Sistema de encomiendas y haciendas. Al igual que en otras colonias, en México se estableció un sistema de encomiendas y haciendas para la explotación de la tierra y el trabajo de los indígenas. Sin embargo, la escala y la organización de este sistema en México eran mucho más complejas y sofisticadas. Las grandes haciendas se convirtieron en centros de producción agropecuaria y manufacturera, mientras que las encomiendas se utilizaron para la distribución de tierras y la mano de obra. Este sistema contribuyó al desarrollo económico y social del virreinato, pero también generó conflictos y desigualdades sociales. 7. Influencia cultural y religiosa. La presencia española en México dejó una profunda huella en su cultura y religión. La Iglesia Católica desempeñó un papel central en la vida cotidiana de los habitantes del virreinato, y las tradiciones españolas se fusionaron con las indígenas para crear una identidad cultural única. La arquitectura, la música, la danza, la gastronomía y las festividades religiosas fueron algunas de las formas en que esta fusión cultural se manifestó en la vida colonial mexicana. La religión católica se convirtió en un elemento unificador y dominante en la sociedad colonial, influyendo en todas las áreas de la vida, desde la política hasta la vida cotidiana. 8. Control político y militar.
México contaba con su propio ejército y sistema de defensa, lo que le otorgaba un mayor grado de autonomía y control sobre su territorio. Esto le permitía enfrentar desafíos internos y externos con mayor eficacia que otras colonias menos organizadas. El virrey y las autoridades coloniales tenían la responsabilidad de mantener el orden y la seguridad en el virreinato, así como de defenderlo de posibles amenazas externas, ya fueran de potencias extranjeras o de grupos indígenas rebeldes. Además del ejército regular, México también contaba con milicias locales y fuerzas paramilitares para mantener el control en las zonas rurales y periféricas del virreinato. 9. Instituciones gubernamentales y administrativas. El Virreinato de Nueva España estaba dotado de una serie de instituciones gubernamentales y administrativas encargadas de gestionar los asuntos políticos, económicos y sociales de la región. Estas instituciones reflejaban la complejidad y la sofisticación del gobierno colonial español. El Consejo de Indias, la Real Audiencia, los corregidores y otros funcionarios desempeñaban roles clave en la administración y el gobierno del virreinato, estableciendo políticas, resolviendo disputas y supervisando la aplicación de las leyes coloniales. La administración colonial estaba diseñada para garantizar el control y la eficiencia en la gestión de los territorios coloniales, así como para promover los intereses económicos y políticos de la corona española. 10. Legado histórico y cultural. El legado de México como virreinato sigue vivo en su arquitectura, su arte, su gastronomía y sus tradiciones. Este rico patrimonio es testimonio de la influencia duradera que tuvo el virreinato en la formación de la identidad mexicana. Las ciudades coloniales, los monumentos históricos, los museos y las festividades populares son solo algunos ejemplos de cómo el pasado colonial sigue presente en la vida cotidiana de México. El legado del virreinato es una parte integral de la historia y la cultura mexicanas y continúa inspirando y enriqueciendo la sociedad mexicana en la actualidad. 11. Innovaciones administrativas y legales. El Virreinato de Nueva España introdujo una serie de innovaciones administrativas y legales que contribuyeron a su funcionamiento eficiente. La creación de instituciones como el Consulado de Comercio y la Real Hacienda permitió una mejor gestión de la economía y las finanzas coloniales. Además, se promulgaron leyes y códigos que regulaban diversos aspectos de la vida colonial, desde el comercio hasta la esclavitud. Estas innovaciones sentaron las bases para un sistema legal y administrativo sólido que perduró mucho después de la independencia de México. 12. Desarrollo cultural y educativo. Durante el periodo colonial, México experimentó un florecimiento cultural y educativo que dejó un legado perdurable en la sociedad mexicana. Se fundaron universidades, colegios y escuelas que fomentaron el desarrollo intelectual y la difusión del conocimiento. La Universidad de México, fundada en 1551, se convirtió en un centro de aprendizaje de renombre que atrajo a estudiantes de toda la región. Además, se establecieron bibliotecas, teatros y academias de arte que enriquecieron la vida cultural de la colonia y sentaron las bases para el desarrollo cultural de México en los siglos siguientes. 13. Redes comerciales y económicas. México era el centro de una vasta red de comercio y actividad económica que abarcaba todo el imperio español. Las ciudades mexicanas se convirtieron en importantes centros comerciales donde se intercambiaban bienes y productos de todo el mundo. El comercio de la plata mexicana fue especialmente lucrativo y atrajo a comerciantes y mercaderes de todas partes. Además, la producción agrícola y manufacturera del virreinato abastecía tanto al mercado interno como al internacional, lo que contribuía a su prosperidad económica y al crecimiento de su población. 14. Influencia política y diplomática. México ejerció una influencia política y diplomática significativa en América Latina y el mundo colonial. Como uno de los virreinatos más importantes del Imperio Español, México desempeñó un papel clave en la política imperial y en las relaciones internacionales. Sus vínculos con otras colonias españolas y europeas le otorgaban un peso político considerable en la región. Además, México mantenía relaciones diplomáticas con potencias extranjeras y participaba en tratados y alianzas que afectaban el equilibrio de poder en el continente americano. 15. Resistencia y rebelión indígena. A pesar del control español, México fue testigo de numerosas rebeliones y levantamientos indígenas contra el dominio colonial. Los pueblos indígenas resistieron activamente la colonización española y lucharon por preservar su autonomía y su cultura. La guerra de castas en Yucatán, la rebelión de los pueblos mixtecos en Oaxaca y la resistencia tarahumara en el norte de México son solo algunos ejemplos de la resistencia indígena contra el dominio español.
Estas rebeliones reflejaban el descontento y la insatisfacción de los pueblos indígenas con el sistema colonial y sentaron las bases para futuros movimientos de independencia y liberación. 16. Impacto medioambiental y ecológico. La colonización española tuvo un profundo impacto en el medio ambiente y la ecología de México. La introducción de nuevas especies, la deforestación y la explotación de recursos naturales alteraron los ecosistemas locales y cambiaron la geografía del país. La minería, en particular, tuvo efectos devastadores en el paisaje y en la salud de las comunidades locales. Además, la introducción de nuevos cultivos y técnicas agrícolas transformó la agricultura mexicana y cambió los patrones de uso de la tierra. Estos cambios medioambientales tuvieron consecuencias a largo plazo para la biodiversidad y la sostenibilidad de los ecosistemas mexicanos. 17. Comunidades afrodescendientes. La trata de esclavos y la importación de mano de obra africana contribuyeron a la formación de comunidades afrodescendientes en México. Los africanos y sus descendientes desempeñaron un papel importante en la economía y la sociedad colonial, trabajando en las minas, en las haciendas y en los hogares de los colonizadores. Sin embargo, también sufrieron discriminación y marginalización debido a su origen étnico y racias. A pesar de estas adversidades, las comunidades afrodescendientes contribuyeron de manera significativa a la cultura y la identidad mexicanas, dejando un legado perdurable en la historia del país. 18. Patrimonio arqueológico e histórico. México es hogar de una rica herencia arqueológica e histórica que refleja la diversidad y la complejidad de su pasado colonial. Desde las antiguas ruinas mayas y aztecas hasta los impresionantes monumentos coloniales, el país está lleno de sitios y vestigios que cuentan la historia de sus antiguas civilizaciones y de la colonización española. El patrimonio arqueológico de México es reconocido a nivel mundial por su importancia histórica y cultural y atrae a millones de visitantes cada año. La conservación y protección de estos sitios son fundamentales para preservar la historia y la identidad de México para las generaciones futuras. 19. Desarrollo científico y tecnológico. Durante la colonia, México fue testigo de importantes avances científicos y tecnológicos que contribuyeron al desarrollo del conocimiento humano. Se establecieron observatorios astronómicos, se llevaron a cabo expediciones científicas y se realizaron estudios botánicos y geográficos que ampliaron el entendimiento del mundo natural. Además, se introdujeron nuevas tecnologías y técnicas de producción que mejoraron la agricultura, la minería y otras industrias. Estos avances sentaron las bases para el desarrollo científico y tecnológico de México en los siglos siguientes y contribuyeron al progreso de la humanidad en su conjunto. 20. Legado cultural e influencia global. El Virreinato de Nueva España dejó un legado cultural perdurable que sigue influyendo en la identidad y la cultura de México y del mundo. La fusión de culturas indígenas, españolas y africanas dio origen a una cultura rica y diversa que se expresa en la música, el arte, la literatura, la gastronomía y las tradiciones populares de México. Esta influencia se extiende más allá de las fronteras de México y ha dejado una huella indeleble en la cultura global. El legado del virreinato sigue vivo en el corazón y la mente de los mexicanos y continúa inspirando y enriqueciendo al mundo entero. 21. Transformación demográfica. La llegada de los españoles y la posterior colonización tuvieron un profundo impacto en la demografía de México. La población indígena se vio diezmada por enfermedades introducidas por los europeos y por la explotación laboral, lo que llevó a la importación de mano de obra africana y europea para sustituir la fuerza de trabajo indígena. Este cambio demográfico tuvo consecuencias a largo plazo en la composición étnica y cultural de México, dando lugar a una sociedad mestiza y diversa. 22. Desarrollo urbano y arquitectónico. La colonización española trajo consigo un intenso proceso de urbanización y construcción que transformó el paisaje urbano de México. Se fundaron numerosas ciudades y pueblos que se convirtieron en centros de gobierno, comercio y cultura. La arquitectura colonial, caracterizada por sus edificios religiosos, civiles y residenciales, dejó una huella duradera en el entorno urbano mexicano. Muchas de estas estructuras aún se conservan y son patrimonio de la humanidad, testimonios vivos de la riqueza histórica y arquitectónica del virreinato. 23. Diversidad lingüística y cultural. La colonización española promovió la difusión del idioma español en México, pero también preservó y enriqueció la diversidad lingüística y cultural del país. Además del español, se hablaban numerosas lenguas indígenas en todo el territorio, reflejando la variedad étnica y cultural de las distintas regiones.
Esta diversidad lingüística se reflejaba también en la literatura, la música y las artes, donde se combinaban elementos indígenas, europeos y africanos para crear formas de expresión únicas y originales. 24. Sistema de castas y discriminación racias. El sistema de castas introducido por los españoles clasificaba a la población colonial según su ascendencia racial y étnica, estableciendo una jerarquía social basada en la pureza de sangre. Este sistema, que colocaba a los españoles en la cima de la pirámide social y relegaba a los indígenas y africanos a los estratos más bajos, fomentaba la discriminación y la desigualdad racial en la sociedad colonial. Aunque el sistema de castas fue abolido oficialmente en el siglo XIX, sus efectos perduraron mucho tiempo y dejaron una marca indeleble en la historia de México. 25. Independencia y legado colonial. La independencia de México en 1821 marcó el fin del virreinato de Nueva España y el comienzo de una nueva era en la historia del país. Sin embargo, el legado colonial español perduró en muchos aspectos de la sociedad mexicana, desde su estructura política y económica hasta su cultura y su identidad nacional. La lucha por definir y reconciliar este legado ha sido un tema central en la historia y la política de México y continúa siendo relevante en la actualidad. El virreinato de Nueva España dejó una profunda huella en la historia y el desarrollo de México, y su legado sigue siendo objeto de estudio y debate en el país y en el mundo. 26. Legado histórico y cultural. El virreinato de Nueva España dejó un legado histórico y cultural perdurable que sigue siendo relevante en la actualidad. Su influencia se refleja en la arquitectura colonial, las tradiciones religiosas, la música folclórica y las festividades populares de México. Además, su legado político, económico y social sigue siendo objeto de estudio y debate en el país y en el mundo. El virreinato de Nueva España marcó el inicio de una nueva etapa en la historia de México y su legado sigue vivo en la identidad y la cultura del país. En conclusión, felicidades. Has llegado al final de este fascinante recorrido por las razones que convirtieron al virreinato de Nueva España en mucho más que una simple colonia. Desde su fundación hasta su legado perdurable, hemos explorado cómo este territorio se convirtió en un epicentro de desarrollo económico, social y cultural en la América colonial. Es importante reconocer que el virreinato de Nueva España no fue solo un capítulo en la historia de México, sino un periodo crucial que moldeó la identidad y el destino de la nación. Su legado perdura en las calles de nuestras ciudades, en la diversidad de nuestras tradiciones y en la riqueza de nuestra cultura. Ahora que conoces las razones detrás de la grandeza de este virreinato, te invito a reflexionar sobre cómo su influencia continúa impactando nuestras vidas en el presente. Y recuerda, la historia está llena de lecciones que podemos aplicar en nuestro día a día. No olvides dejar tus comentarios y compartir este video con tus amigos y familiares. Si te ha gustado este contenido histórico, suscríbete al canal Dog Historia para más aventuras en el pasado. Hasta la próxima, amigos de la historia.